Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio de Proponemos TV. Bueno, nos encontramos aquí en los estudios, aquí en Barcelona, un centro ciudad de Barcelona, y hoy haremos una transmisión con nuestra amiga Marta Merello y nuestra amiga Evelyn Pozo. Bueno, comenzaremos dentro de un momentito, esperemos que nuestro invitado pues se nos conecte y haremos un pequeño análisis sobre lo que aconteció, sobre la crisis en Ecuador. Saludos para todos nuestros amigos que nos están conectando en directo. A ver, ¿quién nomás está conectado? Ahí está, perfecto. Saludo para todos ustedes, a todos nuestros amigos de Madrid, nuestros amigos de aquí de Barcelona, nuestros amigos de aquí de Terraza, que también están conectados en directo, y nuestros amigos de Hospitalet. Bueno, hay muchas ciudades aquí en Cataluña. Y tengo un saludo cordialmente para todos ustedes. Bueno, esperamos un momentito más a ver si nuestra invitada se nos conecta. Saludo para nuestro amigo Joan. Saludos amigos, saludos. A ver, nuestra amiga María Yuyay, saludo para usted también. Nuestros amigos Rafa, también de Madrid. Saludo para todos ustedes. Nuestro amigo Denis y Guerrero Sánchez, saludos. A ver si que nuestra invitada pues se nos conecta pues y podemos hacer la transmisión en directo. Nuestros invitados hoy, como les estaba diciendo, es nuestra amiga Marta Merello y nuestra amiga Evelyn Pozo. Hablaremos sobre Ecuador, después de la crisis, después del receso, después de toda esta guerra campal que ha habido en Ecuador, pues haremos un pequeño análisis y justamente aquí en la inmigración tenemos que saber, tenemos que hablar de estos temas, porque obviamente aquí en España también se sintió la crisis y es muy importante pues los diálogos con la ciudadanía. Bueno, esperamos un momentito más a ver si lo encuentro. Bueno, aquí estamos de nuevo. Pues ahora sí, esperemos que nuestra amiga se nos conecte. Ahora sí ya la tenemos aquí. Bueno, se me fue de nuevo. Bueno, ahora sí, Marta, por favor, mándeme un mensaje. Sálgase o de nuevo conéctese que se me fue. A ver, dígame que sea Javier, hola y sabré que está ahí. Bueno, esperamos un momentito más. Ahora, a ver. A ver si... Esperamos un momentito más. Ahora sí, ahora sí. Buenos amigos, pido disculpas, bueno, así estamos en directo. Bueno, a todos nuestros amigos que siempre nos ven en directo, saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre conectados y siempre estar ahí. Marta, si te haces un poquito más atrás, por favor, así podemos tener las dos imágenes. Ante todo, saludarte, Marta, muy buenas noches. Y también tenemos también como invitado a nuestra amiga Evelyn Pozo. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Javier, y buenas noches a cada una de las personas que se han dado el tiempo para poder estar en este directo y compartir nuestras inquietudes con todos. Muchísimas gracias a ustedes por, ya digo, por estar en ese tiempito, que es muy importante y que hacerles saber, sobre todo a la ciudadanía, qué es lo que hemos vivido y qué ha acontecido en el Ecuador a raíz de estos días. Bueno, hemos estado algunos días sin salir al aire, porque hemos estado sobre todo analizando punto por punto, paso a paso, qué es lo que está pasando en el Ecuador. Antes de comenzar, Marta, ante las primeras preguntas, yo quisiera saber la reacción fuera de las manifestaciones, ¿cómo lo recibieron aquí en Europa? ¿Qué pasó aquí en España? ¿Qué pasó? Bueno, Javier, tenemos que remontarnos cuando el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, da un paquete de medidas con el decreto 883. 873, que es el detonante real a todo lo que sucedió a días posteriores. Partimos desde ahí. ¿Qué trae el decreto? El llamado paquetazo, Evi. Sí, así es. Bueno, el decreto 883 lo que hace es mencionar la subida del precio del combustible, eliminando los subsidios.
sobre todo en la gasolina extra, diésel, y bueno, digamos que los más afectados siempre son los más desfavorecidos que utilizan precisamente la gasolina diésel para todo lo que es el transporte de productos a la hora de comercializarlos. Y a partir de allí se causa un descontento por parte de todo el pueblo, también al enterarse que se publican 6 medidas junto a este decreto de los subsidios, el cual aún suscita más desconcierto y provoca estas salidas a las calles, las manifestaciones, al final de todo un país, ¿no? Y del pueblo indígena, acompañado por todos los demás. Claro, Sí, Javier, sí, Marta, Marta, sí. bueno, en el decreto 823, lo primero que se estableció fue un paro general de transportistas. A raíz de esto, comienzan también el paro en Quito, el paro de los hermanos indígenas, y comienza el detonante. El problema es que en la costa ecuatoriana, el paro solamente duró 2 días, donde obviamente vamos a decir a la gente que no estamos a favor de esta gente que ha cometido desmanes en la costa ecuatoriana, sobre todo esos saqueos, ese acto de vandalismo. Condenamos rotundamente estos actos que realmente se fueron más allá de una protesta sobre un derecho que tiene la Constitución ecuatoriana, al derecho a manifestarte. A raíz de eso, ¿qué pasó, Marta? Sobre todo cuando ya la protesta se va a la capital. Mira, Javier, queremos dar hincapié a algo que hablábamos con Evi antes de la entrevista, es que cuál es el detonante, no solamente qué dice el gobierno de Ecuador, por qué realiza este paquetazo. Sabemos que existe la teoría que ya el país, Ecuador, venía sufriendo un endeudamiento bestial. Debido a eso, el presidente Lenín Moreno sugiere que debe tomar medidas que pese sean duras para toda la población, pero a su vez va a posteriores enmendar y que va a reconducir la economía del país. Dicho esto, también vemos que prácticamente es un decreto que perjudica, como ya lo decía Evi, a la clase media y a la clase pobre trabajadora. Este decreto está basado no solamente en estudios realizados o en una mesa en la cual hayan participado varias personas de distintos grupos sociales. No, fue a raíz de consejos por parte del FMI, que es quien presiona, ya que Ecuador recibe, el gobierno de Ecuador por segunda vez recibe un préstamo y no da nada a cambio. Vemos que tras años el FMI no genera préstamos sin recibir luego nada a cambio. Dicho, se exige unas medidas que son muy severas. De allí el pueblo ecuatoriano en descontento decide alzarse. Como lo ha dicho, el paro empieza con los transportistas. Se dirige especialmente a Quito, luego se traslada a Guayaquil. Y así, Y aparte así de es, eso, Marta. hay que destacar que el PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, alcanzaba el 51%, o sea, quiere decir que estamos en una capacidad de productividad tan baja y una competitividad que no es posible competir frente a otros países. Y encima, con estas medidas añadidas, pues la situación se ve perjudicada para todos los ciudadanos y ven mermada su capacidad adquisitiva, que al final la capacidad adquisitiva en cada una de las economías de nuestros amigos y pueblo ecuatoriano es la que marca el crecimiento de una economía. Y si recordamos bien, la gran mayoría de economías en Ecuador son economías de clase media, media baja, que todas responden a pequeños comercios, agricultura, temas de pequeña, ¿no? Eh, Tiendas. Exactamente, a ver. Exactamente. La cuestión está aquí, que el Fondo Monetario Internacional, obviamente, cuando hace préstamos de millones y millones,
vamos a hablar sobre el tema de lo que pasó aquí en Europa. Hablamos de Grecia. Grecia fue rescatada por el Fondo Monetario. Obviamente Grecia todavía sigue en la crisis, igual que España, pero vemos un claro ejemplo también en Portugal. Portugal se negó a coger dinero del Fondo Monetario, pero ahorita mismo un ejemplo de crecimiento. En Ecuador, te lo digo directamente porque dicho por el mismo economista se llama Dávalos, no sé si lo conocerán, mucha gente seguro que lo conocerán, Dávalos, dice que en el Ecuador había un pronóstico de crecimiento de 2.1% para este año, sin el préstamo. Obviamente el Fondo Monetario decía que este año había recesión, el próximo año habrá recesión, y recién en el 2022-23, donde se pronosticaba un 1.7% de crecimiento en el país. ¿Qué significa esto? Que obviamente donde un país estaba en pronóstico de crecimiento, simplemente desaparece ese crecimiento, simplemente entra en recesión. Es muy importante, después de las entrevistas le dejaré el blog, sobre todo la entrevista del señor Dávalos, para que la gente más o menos se vaya enterando que es un economista muy bueno, realmente yo uno de los economistas del Ecuador que yo lo admiro muchísimo, la verdad, para mí mi respeto, me le saco el sombrero en tema de economía, pero la verdad es muy mala, ya te digo, toda la receta y la carta de intención, sobre todo la carta de intención que dice el señor Dávalos, que dice que él, no sé cuál es el afán de la Unión Europea, que el dólar, que eliminar el dólar, como quien dice, eliminar el dólar. Y entonces, ya te digo, esto afectaría muchísimo a la economía ecuatoriana y obviamente, ya te digo, muchísimas familias quedarían más pobres que ya seríamos. Adelante, Claro, en cuanto a esto que tú te refieres, Carlos, lo más importante a tener en cuenta es que tanto el euro como el dólar son dos monedas estables en el mercado. Entonces, así es. si nosotros nos desdolarizamos, tendemos a la desestabilización de un mercado en general. Y aparte de que ya nosotros tenemos ahora mismo en la actualidad el riesgo de una gran inflación por este decreto que si se hubiese aplicado, en realidad la inflación se hubiese disparado abismalmente. Imagínate con la desdolarización, la inestabilidad del riesgo país a la hora de que las inversiones extranjeras quieran venir a nuestro país, es aún mucho más peligrosa y no es atractiva. Así es, Marta. Bueno, me gustaría hablar sobre más de estos temas. Vamos a hablar sobre todo lo que pasó aquí en España. Lo que pasó en Ecuador, después ya seguiremos evolucionando en este proceso, pero vamos a lo que pasó el día viernes aquí en España. La gente se la convocó, gente ciudadana, gente común, sin ninguna ideología política, sin ningún partido político. Obviamente aquí nadie estaba con ningún partido político, pero yo creo que fue uno de los momentos más históricos aquí en España, sobre todo aquí en Barcelona, que se haya concentrado casi 1.500 personas. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Porque la verdad, digo, a mí se me salieron hasta las lágrimas de ver tanta emoción, tanto amor a nuestra patria, que la verdad nunca la había visto hace muchos años anteriores. Sí, realmente fue algo muy emotivo, sentimientos encontrados porque la mayoría de ciudadanos residentes en Barcelona hicimos un llamado y se nos planteó la oportunidad de dar ese apoyo y dejando bien claro que era un apoyo a nuestros hermanos ecuatorianos, a la ciudadanía, pero sobre todo era un llamado a la paz, al diálogo, sin tintes políticos, ya que hoy por hoy seguimos diciendo y nos mantenemos en que realmente a la hora de las protestas es el pueblo, el ciudadano, el trabajador quien sale a las calles. Es el trabajador, el ciudadano que incluso pierde la vida. Y los ya conocidos líderes, salvadores, son los que se dedican a observar o a dar instrucciones, pero el pueblo, quien se siente oprimido y el mayor perjudicado por cada una de las decisiones o decretos que se formulan y se establecen, son los que deciden aceptar, acallar o a su vez protestar. De allí es el sentimiento de todos los migrantes. Recordemos que de Europa, España
es el país que mayor número de migración tiene. Y si hablamos, Ecuador ocupa actualmente el número 3 en el número de mayor migración aquí en España, seguido también por Italia. Entonces, fue un llamado a la Unión Europea, prácticamente a los latinos, a los migrantes que nos encontrábamos en Europa. Se dieron muchos llamamientos en pos de esa paz que se requería, pero específicamente en Barcelona, y tuve la oportunidad incluso de conocer a Evi, ese día hicimos un llamamiento a la cual hubo una acogida impresionante que pudiera decirse que superó al llamamiento que también se hizo por redes sociales hace casi 4 años cuando sucedió el terremoto lamentable en Ecuador. Entonces, esa acogida fue muy emotiva. Personas que realmente querían expresar el apoyo, cánticos, el dolor. Se leyó un manifiesto que estuvo a cargo también de una de las personas que colaboró con nosotros, una de las Mica García. promotoras, Mica ¿sí? García. Sí, y también esa parte, esa representación indígena que se encuentra fuera de la tierra, fuera de Ecuador, porque muchas veces, corrígeme, Evi, si estoy equivocada, se dice que el migrante solo opina desde la perspectiva de fuera, porque no se encuentra en el territorio, pero es algo falso. Nosotros lo vivimos doblemente, porque Pero, estamos allí pero de una Marta, manera distinta, angustiados. Marta, puede ser que te voy a comentar algo. Por ejemplo, en años anteriores, o sea, no existía la comunicación como las hay hoy. Y hoy por hoy hemos visto cómo la tecnología no solamente nos enteramos de la prensa, sino directamente desde el sitio de los hechos, donde nuestros hermanos, los que estaban luchando ahí, vemos hermanos caídos, disparados, amagullados y de todo, se veíamos todo en directo. Aquí, obviamente, estas imágenes en la televisión ecuatoriana no salía por ningún lado. O sea, totalmente censurado. Gracias a las tecnologías se estaba viendo cómo se iba evolucionando este proceso. Pero a partir de este punto, Marta, yo creo que ahora sí, la gente que nos está viendo y seguro que compartirán con nosotros, ¿cómo tenemos que coger hoy la política Perdona, y en ecuatoriana? este ¿Cómo punto, tenemos que Xavier, cogerla? perdona que te interrumpa, o sea, tanto la visibilidad de redes sociales nos ha aportado un punto positivo y constructivo, se podría decir, porque imagínate la impotencia que sentíamos nosotros, tener a nuestros familiares allí, saber que estaban pasando por situaciones críticas graves, un estado de excepción, un toque de queda no es cualquier cosa, entonces aquí la verdad es que uno manifestaba preocupación a todas horas de saber cómo están ellos allí, qué tal están, la gravedad de la situación. Entonces, nosotros lo que hicimos es con las redes sociales ser la visibilidad para ellos, ser sus ojos, porque ellos muchas veces nos manifestaban que en los medios de comunicación oficiales de allí de Ecuador no se hacían públicas las noticias que estaban realmente pasando de lo que ellos estaban viviendo, porque prácticamente tanto mi compañera Marta como yo tenemos familiares, amigos que residen en diferentes partes de allí, de las provincias, y nos comunicaban lo desalentador del panorama ecuatoriano y que eso en las noticias no se manifestaba. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Tanto noticias españolas, noticias de diferentes países que no eran precisamente Ecuador, las manifestábamos a través de nuestras redes sociales, las publicábamos. Publicábamos en cuanto sabíamos algo del propio ciudadano que estaba allí en la movilización, también lo compartíamos. Éramos, digamos así, éramos el propio medio de comunicación nosotros, cada uno de los ciudadanos de diferentes partes del mundo, los ecuatorianos de distintas partes del mundo se unieron para darle visibilidad a la situación que estaba viviendo Ecuador y para que finalmente se produjese eso, ¿no? Un diálogo donde fuesen escuchados nuestro pueblo. Y hay que destacar eso. Ah, así es, así es. Evelyn, saludos a todos nuestros amigos que están conectados en directo, saludos a todos ustedes. Nuestros amigos de Bolivia, Migración dice, saludos, muy buen video, hermanos bolivianos, también te seguimos. No solamente ese día estaban ecuatorianos, habían bolivianos, habían de todas las nacionalidades, sobre todo en los países de Latinoamérica. Fue algo increíble, la verdad, fue algo increíble cómo se solidarizaron con nuestros hermanos que estaban en una lucha
que era algo justo. ¿Qué pasa, Marta, aquí en adelante? Vamos a hablar sobre el tema, ¿qué pasa aquí en adelante? El gobierno, al final, el decreto 08 es abolido. ¿Qué viene de aquí? ¿Cómo crees que el gobierno coge? Porque al final es un golpe duro al gobierno de Ecuador, que nunca se había dado en la historia del Ecuador. ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Cómo va a evolucionar la política? Y obviamente, ¿cómo va a evolucionar la gente que hacemos hacemos este tipo de comunicaciones a la gente? ¿Cómo tú crees que podemos ya tomar la política en el Ecuador? ¿Crees que vamos a evolucionar? ¿Seguiremos en el pasado? ¿Seguiremos en lo mismo? ¿Y crees que ahora mismo la tecnología que nos ha brindado enterarnos de muchas cosas, tú crees que va a cambiar de aquí en adelante la política? Mira, Javier, hay que hacer una pequeña anotación de que esto hoy en día debemos no perder la memoria. Lo que hemos vivido en más de 10 días, tanto en el territorio ecuatoriano como fuera de él, ya que este decreto traspasó fronteras, hizo a su vez, como lo decía Eddie, fuimos portavoces, medios indirectos de comunicación y gracias a la intervención de algunos medios de comunicación extranjeros pudimos ver imágenes, ya que redes sociales sirve para informar, pero también desinformar, porque siempre uno tiene que verificar la información. Exactamente, nos pasó muchísimo. Sí, entonces, audios que lejos de ayudar, fomentaban pánico El y pánico, violencia. exactamente. De allí que muchos líderes políticos se dedicaron también a hacer una división interna en la cual se volvió el fantasma del regionalismo entre la costa y la sierra. De lo cual vimos que los hermanos indígenas sacaron lo que por antaño vienen demostrando su guerra, su valor, esa gana, su coraje de seguir adelante. Pero a su vez también fueron víctimas quizás de personas infiltradas, se desvió parte del objetivo que se había trazado, que era la derogación de este artículo, más no Pues, causar daño, porque los daños que fueron causados fueron a pequeños comerciantes, las calles, que al final repercute en los mismos ciudadanos. Entonces, transcurridos los días y llegado la movilización y nosotros, los emigrantes, con el Jesús en la boca, con esos nervios y como tal, ese clamado en distintas ciudades de Europa pidiendo un diálogo, la paz, se ha logrado debido, hay que decirlo, a la presión de los hermanos indígenas, también de los medios de comunicación extranjeros y a raíz de la intervención de la ONU, que hizo mucho en este caso, para poder establecer una mesa de diálogo, de paz y que al fin nosotros podamos decir que se derogó. Pero esto no es de la noche a la mañana, Evi, sino que realmente tuvo que pasar por mucho. Y dentro de eso se ha distorsionado tantas cosas, tanto así que la política hoy en día, mi concepto es que Ecuador tiene que haber, y este mensaje tienen que tomarlo muy en cuenta. Nosotros desde fuera lo vemos. Cuando visitamos nuestro país, somos fieles testigos. Hoy por hoy, la justicia, la política, no va a ir a mejor en pro del ciudadano mientras realmente no se haga un cambio radical. La política hoy en día en Ecuador no vale. No vale. así es, así es, así es, Marta. Déjame mandar un saludo a nuestros amigos que están en directo. Me gustaría leer más los comentarios de nuestros amigos. Saludos a nuestro amigo Eduardo García. Saludos a todos ustedes. Amnistía Internacional también se ha pronunciado. Obviamente, vamos a decir las cosas bien claras. Nosotros condenamos todo acto de terrorismo vandálico de aquí y del exterior, condenamos todo este tipo de actos
que no van nada, que no tienen nada que ver con una lucha social justa. Vamos a ser claros en este tema. Es muy preocupante que en Ecuador se pretendan borrar y olvidar las violaciones de los derechos humanos causados por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército en contra de los manifestantes. Aquí han habido muertos. Han habido algo muy preocupante. Entonces, a raíz de todo esto, tiene que haber responsabilidad. Estos muertos no pueden quedar al olvido. A ver, y Entonces, en cuanto a esto que estás diciendo, es inclusive un poco indignante tanto para el pueblo que estaba allí escuchando el diálogo, porque hay que destacar que se produjo algo que no se había producido nunca, o sea, en medios públicos que no habían emitido ninguna noticia de las movilizaciones y que prácticamente negaba esta realidad de Ecuador. Después, de repente, que todos se embarquen en esta noticia y nos dejen visualizar cómo se producía el diálogo hora tras hora, ¿no? Porque fueron al final 5 horas de duración que nosotros aquí en España las vivimos toda una noche de angustia. Y hay que agradecer, sí, hay que agradecer que, o sea, que el pueblo indígena se pudo manifestar y que digamos que el pueblo indígena manifestaba las palabras no solo de su pueblo como tal, sino también del pueblo más necesitado, de los que más necesitaban, ¿no? Y lo que dices tú, frente a lo que es la condena de nuestros compañeros indígenas que han muerto, en el mismo diálogo, Lenín Moreno jamás reconoció que hubo este tipo de violencia contra nuestros indígenas y ni siquiera pidió la palabra perdón, porque eso para el pueblo indígena hubiese sido muy importante, un poco para aliviar su dolor. Entonces, él más bien destacó que los militares habían aplicado la fuerza que tenían que haber aplicado y que lo hicieron de forma contundente y correcta. Entonces los felicitó y les dio un aliento más. Entonces esto era un poco, en ese diálogo fue un poco doloroso para nosotros escucharlo. exactamente. Ahora mismo la noticia se ha identificado en muchísimos aspectos. Ahorita mismo el comunicado del mismo presidente hablando se llama de personas delincuentes, cubanos, echándole también la culpa al señor Correa y todo esto. Yo creo que en el Ecuador hay organismos de inteligencia, organismos que deberían haber detectado este tipo de problemas que se habían suscitado en el Ecuador. Obviamente, ya le digo, o sea, aquí no voy a decir nada lo contrario, pero yo creo que debería haber un poquito más de transparencia dentro del gobierno. Si no la hay, ya le digo, o sea, tenía que haber sido algo más serio y ya digo, lo que no estamos de acuerdo, ya te digo, que se condene a los hermanos indígenas que cayeron. ¿Y por qué no? Yo digo, siempre mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué no han puesto los expedientes de las personas que han caído? No son personas delincuentes, o sea, hay que ser claro, no han encontrado ningún indicio que sean guerrilleros, que sean gente terroristas, que sean, o sea, no hay ningún indicio de este tipo, se llama de contradictoria, pero entonces digo, aquí hay algo que falla, hay algo que no está claro, entonces yo creo que el gobierno debe ser transparente, que es mismo lo que ha pasado. Obviamente, ya digo, condenamos todo acto de terrorismo, igual como sucedido con la Contraloría del Ecuador, que la quemaran la Contraloría, algo muy grave, realmente nadie va a estar de acuerdo que se quemara la Contraloría, pero yo creo que el pueblo, a la reacción de esto, creo que el pueblo está harto, esta palabra, perdónenme que se lo diga, me expresen estas palabras, harto de tantos delincuentes vestidos de corbatas, harto de delincuentes que vestidos y son los que nos administran a nuestro país. La gente está harta ya. Después de tantos años seguimos igual y no hemos evolucionado. Hemos visto el tema del paquetazo, la condenación de la deuda a la banca, casi 4.500 millones de dólares. Se le está perdonando. Es que no se llama perdonar, Marta. Perdóname que digan, y la gente que nos está viendo, dígame cómo se llama esto. ¿Perdonar o robarle al país un dinero que le pertenece a los ecuatorianos? ¿No? Para mí es el mayor atraco, igual que se lo hicieron en el año 99. Entonces yo creo que de aquí hay que hacer un preámbulo a la ciudadanía, a quienes no nos escuchan, hay que poner las cosas bien claras. Hay que administrar los políticos, los recursos con responsabilidad. Si los políticos no tienen responsabilidad con los actos que están haciendo,
esta gente no se merece estar cubriendo un espacio público. Corríjame si me equivoco, pero yo creo que hay que ser claro. Manejar los recursos del Estado es con responsabilidad. Aquí no se trata de regalar a nadie, porque este dinero no es de ellos. Este dinero es de los ecuatorianos, por lo tanto, esa deuda tiene que cobrarse y no tiene que perdonársela a nadie. Y si no funciona su trabajo, venga otra empresa y que trabaje. No se puede mantener un monopolio de estos poderosos que al final nos han llevado al caos y a una masacre y un poquito, por qué no decir un poquito más, a una guerra civil entre hermanos ecuatorianos. Menos mal que el ejército ecuatoriano ha sido bastante prudente y no ha disparado a la población civil. Menos mal, agradecer un montón a las fuerzas del orden de nuestro Ecuador y decirle que enhorabuena por esa valentía de no abrirle fuego a nuestra gente. Imagínate todos los militares disparándole a la población civil. Esto sería, tal vez ni lo estuviésemos contando que hay mismo. Bueno, una reflexión para todos los ecuatorianos. Dentro de esta reflexión, Xavier, estaría muy bien de que nosotros ahora continuamos en la lucha por la justicia, que se haga justicia por aquellos que han muerto y que responde al gobierno de alguna forma, y también que libera a los presos que injustamente han sido encarcelados por el tema de movilizarse y reclamar sus derechos. Así es, porque hemos de recordar también de que los ciudadanos salieron a las calles no a favor de un partido político, salieron indignados porque son los mayores perjudicados de este decreto que se había impuesto. Entonces, como tal, no podemos acusar realmente a instigaciones que el gobierno actual fue parte de un gobierno anterior que se endeudó y hubieron muchas cosas a la cual hoy en día decimos que hay seguidores y detractores. Partiendo de ese punto, lo que está claro que quienes estuvieron en las calles fueron ciudadanos que reclamaron sus derechos. A esto súmale la pérdida de las vidas, que tiene más valor que cualquier objeto o algo económico que se puede reemplazar. Pero ¿quién responde por estas familias que se han quedado sin cabeza? Por esos padres, por esos hijos, por esas esposas que quedaron viudas. No se puede. Ahora lo que estamos viendo en Ecuador es la réplica a detenciones por supuestas instigaciones de gobierno, etcétera, etcétera, cuando realmente lo que hay que hacer es una investigación de cómo se planificó contrarrestar estas marchas que en principio fueron pacíficas, que hubieron altercados, sí, hay que reconocerlo y siempre hemos condenado, pero si realmente se quiere evitar que volvamos a caer en esto, debería cortar por lo sano, hacer una verdadera investigación y de la cual salga a la luz, porque no se puede generalizar y llamar delincuentes y demás a trabajadores, ciudadanos que han salido a reclamar sus derechos. De allí partimos, porque si no van a volver. La ministra Paula Romo debería dimitir a su cargo. El movimiento indígena en la mesa pedía y expresó, prácticamente se dijo que estaba el presidente ecuatoriano Lenín Moreno rodeado de ministros ineptos que nunca acogían el llamado del pueblo, las necesidades que embarca a toda una ciudadanía, sino que se dedicaban a otros menesteres. De allí, cuando un gobierno detecta el quejido de su pueblo es porque algo no se está realizando bien. Y si tu entorno de gobierno ves que no funciona, se ha de cambiar a tiempo, no solapar esta sinvergüencería que estamos viviendo. Y hasta que de raíz la manzana podrida realmente esté dentro, esto no va a cambiar. E incluso algo que el pueblo se está olvidando, existe que dentro del gobierno tienen enemigos, entre ellos por sus corrientes ideológicas políticas. Desde allí
partimos que es un gobierno inestable. Sus bases no son fiables, no son duraderas. Si entre ellos un gobierno es como yo, una empresa que hay constituida por 5 miembros y 2 de los cuales se quieren y 3 se odian, eso no va para más. Es lo que pasa en el gobierno actual. Persiguen objetivos diferentes, por lo tanto, no existe una unión Así para es. No es- claro. Y Así bueno, es. mira, en manifestarles también. Evelyn, antes que sigas, déjame un comentario de nuestro amigo para que vea que nosotros también interactuamos también con nuestros amigos que están en directo, que no solamente hablamos nosotros, también quisiéramos invitar también a nuestros amigos. Por ejemplo, nuestro amigo Eduardo García dice, al parecer digo, se han perdido la memoria. Vamos a ver en qué perdió la memoria. A ver, a ver, a ver. Eliminación de las vanguardias, eliminación de los impuestos a la herencia, eliminación a la ley de plusvalía, eliminación el anticipo a la renta, eliminación al impuesto, el impuesto verde, perdón de 4.500 millones y multas a los cargos que traen el Fondo Monetario Internacional, y obviamente, y la encuesta, las 7 veces sí. ¿Qué pasó? Al final, este gobierno también, ya te digo, un gobierno inestable, como tú lo has dicho, Marta, o gobernaban con la derecha, o gobernaban con el señor del ático, como le dicen por ahí muchísimo, ¿no? Yo he sido muy crítico con estas personas, ya te digo, o sea, hay que ser responsable. Cuando se manejaron casi 320.000 millones de dólares, tranquilamente puede haber sido un país, ya te digo, un país solvente, un país que se puede manejar con sus propios recursos. Vendieron, o sea, en las minerías del Estado casi 3.200 concesiones mineras al Ecuador. El petróleo se los vendió por adelantado. Ya te digo, muchísimas cosas más que eso no se perdona. Yo creo que el gobierno, la gente debe ir pensando un poquito más allá. Yo creo que la administración tiene que ser manejada con responsabilidad. No podemos seguir en ese camino de que aquí gastamos porque nos da la gana. ¿Dónde están las fiscalizaciones a las embajadas, las fiscalizaciones a todos los distritos del Estado ecuatoriano y sobre todo la fiscalización, sobre todo aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores? O sea, la transparencia, el Estado transparente nunca lo ha sido. Por lo tanto, ya te digo, habría que trabajar muchísimo en esos temas y obviamente estaremos trabajando más adelante sobre estos asuntos, aquí, sobre todo aquí en Barcelona, España, donde haremos mesa redonda de diálogos sobre estos temas que seguro que a la gente le va a gustar y se van a empoderar un poquito más cómo funciona un país y qué es lo que hay detrás del poder. Continúa, Evelyn, te corté, perdóname, pero esto siempre No, nada, estas secciones. era añadir aquí un punto de decir, es cierto, o sea, toda la razón del gobierno, a grandes palabras, no solo es vago, como dijo nuestros dirigentes indígenas, los ministros no son solo vagos, sino que viene lo peor, que son corruptos y que a la larga el interés propio es más grande que el beneficio de ayudar a los demás, ¿no? Entonces, si no se hace una política con el corazón y con la razón, al final esto no tira hacia adelante y es muy importante que haya conocimientos y yo creo que el ejemplo más grande nos dio nuestro pueblo ahí en medio del diálogo. Yo realmente me sentí orgullosa y pensé que la gente de a pie, la gente que aparte de estar de a pie y tiene sus estudios, conoce realmente las necesidades que sufre un pueblo. Entonces, yo abogo porque Ecuador realmente abra la mente, le dé las oportunidades a nuestro pueblo indígena y al resto del pueblo que menos tiene, porque creo que lo merece. Nos han demostrado con un diálogo excelente en el que al gabinete lo destrozaron. Entonces, nada, manifestarles a ellos mis felicitaciones a todo el pueblo indígena por sus manifestaciones y movilización también, por la valentía que tuvieron y también destacar aquí y agradecer a los diferentes pueblos, tanto de la costa como de la sierra y el oriente, que se unieron para poder ayudar con un granito de arena a las movilizaciones que estaban allí en Quito, ¿no? Que necesitaban desde comida, pañales, necesitaban diferentes insumos para poder estar esos días sobreviviendo allí. Entonces también hay que destacar ese agradecimiento a las diferentes provincias que se sumaron a ayudar. Así es, amigos. Agradecimiento a todos nuestros amigos que están en directo. Muchísimas gracias por estar ahí.
como siempre decimos, estamos aquí, nos encontramos aquí en los estudios de Proponemos TV, siempre informando sobre a nuestro estilo, como siempre digo, nuestro estilo, pero siempre mandando a nuestros hermanos migrantes en el exterior, sobre todo aquí en España, y nuestros amigos también de Italia, y nuestros amigos de Estados Unidos. Siempre estamos en contacto con ellos y siempre nos estamos preocupando más que todo por nuestras familias, quienes residen en Ecuador. Marta, para ir terminando ya, te tenemos 40 minutos ya de transmisión. Mire, tan rápido que se va el tiempo. Ya se va 40 tan minutos. pronto. Así es, como dice el tiempo en televisión, es demasiado rápido. Pero bueno, señores, yo les voy a agradecer un montón. Me gustaría que compartaran este video. Yo voy a salir saliendo más seguido al aire. Me gustaría estar más seguido por el tema de trabajo y todo esto. Pero siempre digo, hacemos lo que nosotros podamos. Siempre queremos hacer las cosas lo más que podamos. Ya te digo, hemos armado que sea un estudio aquí con audios, equipos y todo esto. Y como yo digo, como nunca lo hemos tenido, pero ahora sí lo estamos haciendo con más exactamente, con ese ahínco, con ese interés que todo lo podemos hacer y con más seriedad sobre todo. Amigos, y Marta, Evelyn, para despedir ya este espacio, ¿qué mensaje sobre todo le darían sobre todo a la inmigración, a nuestros hermanos indígenas? Siempre yo digo, por favor, que no se confundan las cosas, no confundan. No estamos apoyando a ningún partido político, condenamos todo tipo de acto terrorista, político, de todas estas gentes que siempre se quieran aprovechar de una protesta pacífica y quieran hacerse la suya, hacerse la su bandera. Condenamos totalmente condenamos todos estos actos, ya te digo, que pasaron en el Ecuador, pero ya te digo, aquí estamos para hablar sobre estos temas, hablar sobre todo de apoyar a una causa que es justa. Sabemos lo que es el Fondo Monetario, sabemos lo que es sus cartas de intenciones, ya le hemos leído y dónde quiere llegar con con estos ajustes económicos para nuestro país. Obviamente que nuestro país es muy pequeño y seguro que no lo podría soportar. No es un país de Europa. Si Europa le hemos pasado mal, imagínate en nuestro país, Ecuador. Para terminar, Marta, ¿qué mensaje le daría sobre todo a nuestros hermanos migrantes en el exterior y a nuestra gente en Ecuador? Bueno, realmente nuestros compatriotas que se encuentran aquí en el extranjero, en Europa y Norteamérica, continuar, seguir en el camino como lo hicimos en esta gran cruzada prácticamente que vivimos en estos 11 días, seguir unidos para poder en una próxima vez tener esa misma unión y que de una vez por todo debemos tener algo en claro, que si el pueblo ecuatoriano, en este caso que ha sufrido esta pesadilla como tal, no cambiamos la mentalidad, nos abrimos a nuevos horizontes, esto no va a cambiar, porque esto radica en que tiene que ser una política, una nueva regeneración. Los políticos que han servido a nuestro pueblo o han estado en el territorio ecuatoriano durante años, al día de hoy, poco han hecho por ellos. Y hay que quitarnos por fin que vengo escuchando ese estereotipo, esa frase. Todos roban, pero este robó e hizo. Entonces, ¿cuán mediocre es la mentalidad o cuán poco nos estimamos para decir que merecemos poco? El pueblo, las riquezas que emana un territorio es para ese pueblo que lo trabaja. Por tanto, el día que los ecuatorianos entendamos que nos merecemos el producto de nuestro trabajo, que no estamos para que el político del tiempo, el que lidera, el que manda en ese periodo, nos decida dar o robarnos. El día que entendamos que eso no es así, es el día que vamos a avanzar políticamente. Somos nosotros los que no debemos sufrir de amnesia, señores, porque esto va a volver. Tenemos unos años, se pide elecciones anticipadas con varios objetivos, pero el ciudadano ecuatoriano siempre es apasionado. Nos destacamos por eso. Y no analizamos las propuestas y realmente el entorno
de lo que se nos está poniendo en una mesa y la euforia nos hace decir, este candidato es. No, tenemos que regenerar la política, ya que hasta ahora siguen siendo los mismos, detrás, pero los mismos. Y el mensaje que puedo dar es que simplemente nosotros vamos a salir adelante por nosotros. No va a venir nadie más. El cambio lo vamos a generar nosotros, pero sobre todo en las urnas. Y que gracias por esa hermandad que demostraron a todos los pueblos indígenas. Evelyn, un mensajito para nuestros hermanos migrantes en Europa y el Ecuador. Un mensaje para todos los que nos estén viendo, tanto para los que residen aquí en Europa como para nuestros hermanos, familiares, amigos y todos los que nos vean desde Ecuador. Decirles que les mandamos mucha fuerza, les trasladamos todo el cariño y que entendemos, aunque no hayamos estado allí, hemos sufrido también con dolor las muertes que se dieron. Y también pediremos como con ustedes juntos, mano a mano, la justicia, que se haga justicia por los desaparecidos, por los que están en la cárcel y también por los que han muerto, que responda el gobierno. Y por otro lado, lo que abogar las palabras de mi compañera Marta. Debemos ser conscientes y racionales a la hora de dar nuestro voto, no nos dejemos llevar solo por las emociones. Google no solo está para las redes sociales o Internet, no está solo para chatear con el amigo, el vecino, sino también para hacer determinadas consultas cuando algo no entendemos. Toda normativa siempre se publica, entonces si no entendemos algo, acudamos a Internet y consultemos qué es lo que significa, para que no nos dejemos llevar por esas pasiones que a veces nos engañan, no a veces, muchas veces. Y nada, decirles que si realmente Ecuador ha pasado una gran batalla y la ha ganado, ahora tenemos que ganar una gran guerra, que es a través del conocimiento, a través de este conocimiento que tenemos y hay que demostrarlo y se tiene que reflejar sobre todo en las urnas, en el momento en que haya que decidir por un futuro para nuestro Ecuador. Y por último, decir que nosotros no tenemos sueños limitados, así que invito a todos a que soñemos y cumplamos nuestros sueños y que adelante siempre hay que mantener la esperanza, la fe, la fuerza, el coraje y la rebeldía que nuestros hermanos indígenas nos han heredado y que ellos nos enseñan día a día. Así es, amigos, así es Marta, así es Evelyn. Agradecerle a todos ustedes que están en directo. Como siempre digo yo, Marta, yo siempre voy a ser positivo y ese positivismo debemos transmitirlo a todos los ecuatorianos. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nosotros depende de dónde queramos llegar, dónde queramos establecer nuestros objetivos. Así que de usted depende, no esté esperando que venga un Salvador que le salve a usted. Uno mismo es el camino, uno mismo es el camino al que uno quiere elegir. Alguien me dijo, Javier, tengo toda la vida esperando que haya un político honesto. Yo no sé por qué has esperado toda tu vida, si al final el único político honesto eras tú. ¿Por qué no estás ahí? Entonces yo creo que la gente nos limitamos a decir, es que no quiero ser candidato. Todos podemos ser candidatos, la Constitución lo dice clarísimo. Todo ecuatoriano tiene derecho a ser, nadie te dice que tienes que tener estudio de cuarto, quinto, sexto niveles, o ser extraterrestre de otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que todos somos capaces de llegar donde queremos llegar. Así que los límites simplemente los ponemos nosotros donde queremos establecerlos. Bueno, señores, yo les voy a agradecer un montón. Voy a salir más seguido, como digo. He estado estos días también con la garganta, he estado bastante afónico. Le dije a Marta que no podía porque tengo la garganta. Desde el día viernes he estado bien mal. Realmente ha sido muy emotivo para mí. La verdad nunca lo había vivido. Esta concentración tan grande por una causa noble. Como lo digo de nuevo y lo repito, condenamos todos actos de terrorismo, de vandalismo y todo lo que sucedió en el Ecuador. Pero también puede ser claro que también condeno a toda esta gente que se quisieron aprovechar esta lucha noble, esta lucha justa por un movimiento indígena y hoy lo quieren desprestigiar. Ojo, lo quieren desprestigiar y cogiéndolo preso a toda esta gente que tuvieron el diálogo. Tengan mucho cuidado cómo funciona la política ecuatoriana. Tengamos mucho cuidado. Buenos amigos, pues nada, pues será para la próxima y que pasen muy buenas noches. Bueno. Hasta luego.